La Gran Colombia, noción creada por políticos, publicistas e historiadores decimonónicos años después de ser demolida la Primera República de Colombia en 1830, pues jurídicamente no existió jamás un país o estado que se llamara la Gran Colombia. Existió la República de Colombia, creada en Angostura en 1819 y forjada con la Constitución de 1821. Colombia, fundada por hombres probos, la mayoría de ellos, quienes recorriendo grandes distancias, cruzando territorios en la inseguridad de la guerra aún inconclusa, se reunieron en la villa del Rosario de Cúcuta, venidos desde las provincias más remotas y recónditas para aportar su conocimiento, sus ideas, confrontar sus intereses o buscar favorecer a sus pueblos, con tal de construir el marco constitucional del nuevo Estado Nacional en el que se realizaría el futuro por el cual habían luchado y muerto buena parte de los suyos. Nació así un Estado Nacional que se llamó la República de Colombia. La independencia política de la Nueva Granada se materializa con la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, con lo cual se produce el extrañamiento o salida de las autoridades españolas y la toma definitiva del poder por los republicanos. El virrey, don Juan Sámano, abandona Santa Fe por el camino de Honda. Bolívar entró triunfante con sus tropas a Santa Fe, donde instaura el gobierno provisional de la República. Villa del Rosario de Cúcuta fue elegida como sede del Congreso Constituyente que se convocó para formular la fundación constitucional de la nación colombiana, la Gran Colombia. Las sesiones se verificaron en el Templo Mayor de la villa. Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y don Antonio Nariño, los protagonistas centrales del magnánimo encuentro. En el presbiterio del templo se dieron las discusiones más trascendentales sobre los destinos de la naciente república y allí mismo se suscribió el texto constitucional que fundó la Gran Colombia. Bajo el exuberante e icónico árbol de tamarindo los constituyentes departían, no solo el necesario solaz u ocio creativo consecuente a las intensas deliberaciones, sino en torno a las más diversas y enconadas tesis de la ciencia política moderna. En 1853, la República de la Nueva Granada fue dividida en 36 provincias y sus distritos parroquiales, eliminando los cantones en que se dividía cada provincia para 1832. El actual territorio del norte de Santander estaba compuesto por las provincias de Pamplona, Ocaña y Santander. El padre Francisco Romero llegó como rector de la Iglesia Mayor de Salazar de las Palmas en 1834, desde donde quiso que sus feligreses reencauzaran su vocacionalidad productiva y encontraran fuente de progreso para salir de su evidente atraso y pobreza. Desde el púlpito predicaba las virtudes del trabajo, el emprendimiento y el ajuste a los tiempos modernos que se avecinaban en el mundo con el comercio y la revolución industrial de las potencias extranjeras. Tuvo una formidable idea: asignar como penitencia en el confesionario a sus fieles la siembra de unos cuantos cafetos por cada pecado mortal o venial, en especial por cada fornicio durante la semana. Pronto los campos, cañadas y montañas, otrora incultas, se vieron entabladas de sendos y productivos cafetales. Otros curas de la época siguieron tan loable ejemplo, de tal modo que la producción y el comercio del café se consolidó en la región, configurando un triángulo de oro entre Táchira, Chinácota y Salazar, con San José como centro de acopio y exportación del aromático grano. San José de Cúcuta se convierte en una plaza muy próspera y activa en el comercio. Recibe importaciones de ganado mayor desde Venezuela. Se empiezan a constituir empresas y sociedades mercantiles. Llegan mercancías europeas desde Maracaibo, en las que se destacan las medicinas,
adelantos tecnológicos, instrumentos musicales, así como la moda y los textiles. El crecimiento y ornato urbano pronto se hizo posible, tanto que el sector de los negocios fue reconocida como la calle del comercio, donde sobresalieron establecimientos como la Botica Alemana y la Casa Van Diesel Antiques, entre otros. Los empresarios, comerciantes e inversores extranjeros pronto impactaron la misma producción cafetera y los campos, pues solían financiar a los cafeteros e incluso comprar sus cosechas por adelantado, obteniendo ventaja con bajos precios. Mercaderes de diferente origen visitaban las plazas de San José y El Rosario, trayendo mercadería de cacharrería, quincallería, perfumes, espejos, libros, fantasía, peines, entre otros objetos para el hogar y el tocador. Ofrecían sus mercancías en la plaza el día domingo o de mercado e incluso visitaban las haciendas y las casas puerta a puerta. Los empresarios venidos a esta plaza provenientes de Venezuela como de Europa y Estados Unidos les interesaba invertir, hacer negocios de importaciones como de exportación basada en el café. Realizaban negocios con el gobierno en la realización de obras civiles o en la realización de los recaudos de hacienda pública. Los empresarios extranjeros que se asentaban en esta plaza como comerciantes abrían sus negocios, creaban una factoría de su casa matriz en Europa o se asociaban como comerciantes locales. Realizaban obras civiles para el gobierno y participaban como concesionarios en aquellas de iniciativa privada como el Ferrocarril de Cúcuta. Entre los empresarios extranjeros asentados en Cúcuta estaba don Andrés Berti Tancredi, súbdito italiano. Llegó a San José en 1840, donde estableció una exitosa empresa con una nutrida línea de negocios. Don Andrés Berti, como gerente de Berti Hermanos y Compañía, inició con la comercialización y exportación de sombreros de Jipijapa, hechos en Nakuma, hacia Centroamérica y el Caribe. Pronto asumió actividades de transporte y comercio de café desde los centros de producción, bodegas de acopio en San José, con salida a Maracaibo por el puerto de Los Cachos. En la calle del comercio estableció sus bodegas, tienda de pulpería, así como sus oficinas y administración financiera de su compañía. Otro frente de negocios fue la importación de ganado mayor desde Venezuela y su comercialización desde esta plaza. Fueron los Berti muy solventes en materia de finanzas, conferían créditos hipotecarios de alto valor al tiempo que realizaban sendos negocios con el Estado. En el protocolo de registro de escrituras e instrumentos públicos de San José se asentaban ante notario todas las constituciones y negocios de las compañías y sociedades, donde se refleja el crecimiento económico y comercial de la plaza, así como la prosperidad y pujanza de sus actores. Por el Valle de Cúcuta, por San José, su principal centro urbano y comercial del siglo XIX, pasaron numerosos viajeros, entre ellos don Manuel Ancísar, secretario de Comisión Coreográfica del coronel Agustín Codazzi. Resaltó en su informe el señor Ancísar la elegancia de las mujeres, su trato, galanteos y atenciones de las que fue objeto, así como las fiestas, bailes y alegría de los cucuteños de mediados del siglo XIX. Gente laboriosa, aplicados al comercio y a los negocios, ausentes de vagos y desempleados, aunque descuidados en asuntos de educación, pues de unos 800 infantes que tendría la población, poco más de una veintena asistían a una escuela formal. Observó cómo a las jóvenes de las familias más notables se les educaba con maestros particulares en ciencias, artes y música, entre otros saberes para la vida. El coronel Agustín Codazzi, ingeniero geógrafo francés, reclutado por el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en 1851 para realizar los estudios geográficos
y del potencial humano y de recursos naturales del país. Estudió con lujo de detalle la geografía nacional, presentando cuadros estadísticos rigurosos sobre la población, aspectos meteorológicos, recursos naturales y actividades económicas, además de extraordinarias descripciones orográficas e hidrográficas de cada provincia. Con la llegada de los extranjeros a San José y el Valle de Cúcuta, se parte en dos la historia gastronómica, la cocina y la mesa en los hogares. Los cucuteños conocen los espaguetis y aprenden a usar cubiertos en la mesa. Antes, almorzaban con un hervido o cocido de plátano, yuca y legumbres con tasajo o carne fresca, el cual recibía el comensal en una totuma y el bastimento y la carne en una hoja de plátano. Los extranjeros trajeron las pastas y la comida italiana, las salsas, el glamour, comida gourmet, la vajilla de porcelana fina, los cubiertos y las servilletas a una tierra de calentanos descomplicados que se alimentaban con los productos de la tierra, donde la dieta principal era el tasajo o la carne, acompañada de yuca y plátano. A partir de los trabajos de Codazzi en esta provincia, entre los cuales se encuentra el trazo de un camino carretero sobre el antiguo camino de San José a San Buenaventura, Puerto Villamizar. El proyecto fue ejecutado por una empresa particular con grandes costos y tropiezos, dado lo agreste del terreno, pero la obra resultó muy benéfica para el creciente comercio de café hacia las bodegas del puerto de Los Cachos. La duración del camino carretero fue muy efímera, poco más de 10 años, pero su indispensabilidad y valor como infraestructura vial fue tal que sobre su banca se trazó e instaló buena parte del tendido del ferrocarril de Cúcuta. Las bodegas del puerto de Los Cachos eran administradas por concesionarios que contrataban con el Estado su administración y recaudos fiscales. Con la Convención de Río Negro de 1863, el país se constituye en un Estado federal, los Estados Unidos de Colombia, integrado por estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Las antiguas provincias de Pamplona, Ocaña y Santander, capital San José, quedaron en el Estado soberano de Santander, de donde se consolidó la imagen e identidad histórica del Gran Santander. El pujante desarrollo comercial de San José de Cúcuta pulsó la modernización financiera, no solo con la pujante participación de las casas de comercio de capitales foráneos, sino con la fundación de la banca. La élite económica funda el Banco de Pamplona, con sucursal en San José. Con sentido más social, se fundó también la Caja Social de Ahorros, cuya labor era impulsar el ahorro personal y familiar, así como financiar pequeños y medianos productores. En esta plaza de San José de Cúcuta, decimonónica, cosmopolita y universal por excelencia, circularon divisas del mundo como el marco alemán, la lira italiana, la libra esterlina inglesa, el franco francés y el dólar estadounidense, sin desconocer la doble numismática de todos los tiempos con la moneda venezolana. Aquella mañana, el 18 de mayo de 1875, las personas en San José de Cúcuta se dedicaban a sus quehaceres y relaciones cotidianas. Nadie se percató de señal alguna que les indicara la tragedia, pues muchos vieron cómo las aves volaban erráticas, como abandonando presurosas el valle. Sin embargo, pasados unos minutos de las 11, la tierra rugió. Las casas se desplomaron, la gente corre despavorida, quienes lo lograron, y en minutos una infernal polvareda poco a poco se fue disipando, dejó ver la magnitud del desastre.
Al día siguiente del infausto evento, los sobrevivientes retornan a la extinta plaza y urbe para verificar la destrucción y muerte acontecida. En medio de la desolación, ven, como testimonio infalible, el reloj de la iglesia mayor entre los escombros marcando la hora del sismo. La ciudad había sido arrasada en su totalidad. No quedó piedra sobre piedra, ni un edificio, ni siquiera una pared quedó en pie, contaron los sobrevivientes. Es posible que el terremoto de Cúcuta, más que una tragedia, haya sido utilizado por su gente como una oportunidad para relanzar la ciudad. Los negocios continuaron y la reconstrucción, dirigida bajo plano de Francisco de Paula Andrade, configuró el centro de una urbe moderna, con algunas piezas arquitectónicas de alto valor como la actual Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero o la llamada Quinta Teresa o la misma Cúpula Chata de la Gobernación de Norte de Santander.